Bien, estamos de vuelta en edición nocturna y es preciso que yo haga una pequeña aclaración. En el día de hoy convocamos a 3 académicos importantes de la República Dominicana, al doctor Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Educa, a la licenciada Xiomara Guante, quien es presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y a la licenciada Giovanni Ramírez. Esta última, la licenciada Ramírez, es directora regional de la número 16, de la región número 16, que abarca 2 importantes provincias como son Monseñor Noel y Sánchez Ramírez. Y vamos a hablar con ellos 3 del tema de los retos del sistema educativo dominicano y de la situación que ha generado la decisión del Ministerio de Educación de suprimir los cargos que fueron otorgados, que fueron seleccionados mediante un concurso se ha realizado por el Ministerio en el año 2018 sin ninguna otra explicación que justificara la medida. En esta primera parte del programa vamos a conversar solamente con la señora Ramírez. Estuvimos en pantalla, la licenciada Guante, pero aparentemente tuvo problemas con el internet y esperamos que se incorpore en la parte final del programa, a lo mismo que el doctor Caraballo, quien confirmó también su participación en el programa. Señora Ramírez, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Tengo entendido que usted es una de las personas afectadas por la dirección, por la decisión asumida por el Ministerio de Educación. ¿En qué consiste la situación y cuál es el caso específico suyo? Mire, el mío en particular, yo podría decirlo ya a nivel emocional, porque he sido muy afectada, yo y mi familia, desde el mismo momento que decidí concursar, que decidí entrar al proceso competitivo, porque yo no milito en ningún partido político. Entonces, lamentablemente, en este país quizás eso cueste mucho, porque al parecer los cargos públicos deben ser servidos para la militancia política. En el año 2017, yo con mi currículum, que tomando préstamo como todo profesional aquí que viene de abajo, quise capacitarme y prepararme. Yo estaba dispuesta a ir a Estados Unidos porque yo decía que en este país prepararse no valía. Entonces ahí es que sale la ordenanza 24/2017, que de hecho yo también soy abogada, aparte que soy maestra, y reviso la parte legal porque usted sabe que uno pierde mucho la credibilidad en los estados por todo lo que se viene dando, más que venimos con una ley del año 97 que no se cumple, no se ha cumplido, porque hay que ser honesto con eso, y yo dije, bueno, esto no será como... Usted se refiere a la Ley General de Educación, ¿no? Sí, exacto, a la 66/97. Cuando yo veo esta ordenanza, yo digo, yo también como que me puse chiva, yo digo, esto no será como un allante político del momento, pero decido entrar. Yo decidí participar como tenía oportunidad todo aquel que calificara, acorde con lo que es la 24/2017. Agotamos un proceso competitivo muy riguroso. Yo vengo de 3 procesos. Yo primero concursé en el año 2009 para mi primera tanda, luego concursé en el año 2012 para mi segunda tanda. Y este proceso competitivo no se compara, pero para nada, en los concursos de oposición de maestro. Es algo sumamente riguroso que nosotros tuvimos que agotar, un proceso muy, muy riguroso, pero lo traumático del caso es que desde el mismo momento este proceso tuvo oposición por parte del gremio. ¿Por qué alegaba el gremio en ese momento? Incluyendo la corriente magisterial que dirige la señora Xiomara, todas las corrientes magisteriales decían que ellos preferían lo que eran los concursos de oposición. Algo que no es obligatorio porque el artículo 139 para estos puestos que son administrativos docentes, son la tercera categoría de la carrera docente, establece concurso de oposición o oposición y méritos profesionales, que fue lo que pasó en el caso del proceso competitivo. El concurso de oposición ostenta la plaza el que alcanza la mayor calificación. En la oposición o méritos profesionales no necesariamente, porque no se toma solamente en cuenta una calificación, sino también que debe estar evaluado o tomarse en consideración el desempeño y los méritos del profesional. Pues fue muy ¿Cuáles son sus credenciales como profesor? Es decir, ¿dónde imparte usted docencia? Bueno, yo trabajaba en un liceo de secundaria, yo soy orientadora de formación, soy del área de orientación y psicología,
Hasta el 1 de marzo del año 2018 yo era orientadora en un centro educativo y esta ordenanza me abrió la oportunidad de ascender a lo que es la Dirección Regional de Educación y fue para mí algo que yo todavía al mes ni siquiera me lo creía porque es como le digo, es algo que nunca había pasado, o sea, nunca se había hecho un concurso para estos puestos. El ministerio dice o alega, al igual que la ADP, de que ese concurso fue amañado y que hizo con la intención de colocar en posiciones importantes dentro del sistema educativo a personas adictas o adeptas al gobierno de entonces, del presidente Danilo Medina. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un análisis nosotros aquí, ¿verdad? Mire, primero se dijo, o le estaba diciendo que el gremio se opuso y sometió una medida cautelar al Tribunal Superior Administrativo y el tribunal confirmó la legalidad de la ordenanza. Es decir, que ya el momento de decir si la ordenanza y el concurso es legal o no pasó. Pasó, ya vamos para 3 años. El 1 de marzo de 2021 nosotros cumplimos 3 años. Lo primero es eso. Lo segundo es que en mi caso, el mismo PLD, la misma corriente del PLD, me recibió con una protesta cuando yo llegué. Y de hecho, nosotros tuvimos que vivir en carne propia el atropello y el maltrato del partido, en la mayoría de los casos de nosotros, que no perdonaban porque la historia es un poco larga, es que estos puestos eran aprovechados por el gobierno de turno y es algo lógico. Eran aprovechados por el gobierno de turno. Cuando a ti te quitan ya esa parte de que tú no puedas manejar a una persona políticamente, eso dolió. Y ustedes saben que eso le costó al ministro de turno el rechazo hasta de su propio partido y la historia está ahí. O sea, todas las notas de prensa, todos los escritos, todas las declaraciones están ahí, pero bien, vamos a suponer que haya sido así. Entonces, mi pregunta es la siguiente, y yo quisiera que me la contestara la señora Xiomara, por eso yo quería que ella estuviera aquí. ¿Van a poner PLDistas en estos puestos? ¿Van a hacer una evaluación? ¿Van a hacer un concurso como lo que ellos tanto reclamaron? ¿O es como nosotros hemos escuchado rumores, porque usted sabe que pueblo chico, infierno grande, ¿verdad que sí? Que dicen por ahí que los propuestos a estas posiciones son los presidentes de ADP y los secretarios del ADP del gobierno de turno. Entonces, ¿cómo usted va a poder alegar una ilegalidad haciendo algo todavía más ilegal? Ahora, ¿usted ha sido destituida o suplantada como directora regional de esas dos provincias, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez, o qué ha ocurrido en el caso específico suyo? No, en el caso de todos, porque nosotros ninguno hemos sido sustituidos todavía y no es cancelación, porque se ha malinterpretado también, no es cancelación. Lo que a nosotros se nos ha dicho es que como nosotros tenemos un contrato, porque es bueno que sepan que también tenemos un contrato firmado con el Estado, porque cuando usted es titular de una institución del Estado, usted no firma con la persona, usted firma con la institución que termina en el 2023. Lo que a nosotros se nos dice es que como no nos pueden degradar, no nos pueden quitar el nombramiento, seguiremos nombrados en el cargo. A lo que van a entrar lo van a poner interinos, escucha bien, interinos. Nosotros seguiríamos con el nombramiento y asesorando a esas personas que van a estar ahí. Pero eso se aprobó in voce en el Consejo Nacional de Educación. Aún no ha salido la ordenanza que deroga la ordenanza 24-2017 y que va a dar como resultado las órdenes departamentales donde nos van a sustituir. Ahora, lo extraño es que la atribución del Consejo de Educación es aprobar ordenanza, pero ordenanza que reglamenten la ley, no ordenanza que desbaraten la ley. Entonces, eso también como que nos deja un poco confundidos, porque en verdad nosotros queremos ver qué es lo que va a decir esa ordenanza, qué va a justificar, porque una ordenanza se hace para mejorar, no para empeorar. Licenciada, ¿cuántas personas se encuentran en la misma situación que usted en 140, 122 distritales y 18 regionales. ¿Y cuántos son directores regionales en la suma de todos ellos, lo de distrito y los regionales? ¿Cuántos son? ¿Cuántos 18 regionales y 122 distritos. 18 regionales y 122 distritos. Es decir, y en total lo que han sido, lo que se encuentran en la situación, ¿cómo está usted? 140. Entonces son prácticamente todos, ¿no? Dígame, perdón. Entonces son prácticamente todos.
Claro que sí, es que aplica todo, o sea, la medida supuestamente, si se aplica, no va a afectar a todo, pero nosotros queremos aclarar algo, porque yo estoy hablando en representación de mis compañeros, o sea, no está hablando Johanna, sino que está hablando el equipo de directores regionales y distritales. Primero, a nosotros no se nos preguntó de qué partido éramos cuando íbamos a entrar al concurso. Nosotros concursamos de manera libre y democrática, como establece la Constitución, la Ley de Función Pública y la misma Ley General de Educación, pero a nosotros tampoco se nos ha escuchado. Nosotros enviamos una comunicación al ministro a la semana de él tomar posesión, poniéndonos a disposición, porque nosotros no somos un partido, nosotros somos el Ministerio de Educación, y lo que no entendemos es por qué en un momento como este tan complicado, donde la prioridad debería ser estar montando el año escolar, que es bastante traumático ya de por sí por la pandemia, tomar una decisión que primero es ilegal, y aparte de eso es inconstitucional y va a lacerar derechos fundamentales adquiridos, y por otra parte que mantiene el sistema educativo, tanto a los niños, a los maestros, a nosotros como afectado a nuestras familias, en un estado de ansiedad que yo he tenido, no sé si me escucha la voz, yo estoy en un nivel de afección y así están la mayoría de mis compañeros, muy difícil. Mire, antes de ayer a mí me tuvieron que llevar a la clínica, tomarme la presión y todo, porque esta incertidumbre y esta ansiedad ya no está dañando a nivel de nuestra salud y no es justo. Nosotros en ningún momento hemos demostrado que nosotros somos partidistas. En mi caso, nunca me he inscrito en ningún partido, aunque como vivimos en un Estado libre, democrático de derecho, yo puedo militar y votar por el candidato que yo entienda. Y eso no debe ser una crucificación para que a mí se me niegue mi derecho que yo tengo adquirido. No ha habido ningún contacto, de ninguna especie entre el ministerio y los directores regionales que están atravesando la situación que usted denuncia. Sí, ha habido algunos contactos. Nos pidieron, por ejemplo, una información para lo que es el levantamiento del personal docente. Hubo un contacto que fue para nosotros, o sea, impactante. El día 2 de septiembre se nos mandó una comunicación suspendiéndonos el uso de los fondos descentralizados, que son los fondos que son asignados a las regionales, distritos y centros como producto del POA. Ustedes saben que todas las organizaciones hacen un POA. Y ese es el fondo que se utiliza para comprar detergente, para comprar lo que es la parte de la higiene, y más ahora en un momento de pandemia. Lo que se alegó en ese momento era que en los centros educativos no había no había trabajo porque no se estaba dando clases, pero las oficinas no se cierran. Entonces, 15 días después, aún nosotros, por ejemplo, yo para echar el gas en la regional antes de ayer, tuve que hacer una colecta con las personas que estaban ahí. O sea, es una situación bien difícil para nosotros, que en verdad nosotros necesitamos que se resuelva. Nosotros ninguno nos negamos a entregar, ninguno. Quiero aclarar esa parte. Entonces, ¿por qué la necesidad de nosotros ser maltratados? ¿Por qué si nosotros lo que hemos dado todo? Mire, en nuestro caso, no hemos tenido vacaciones la mayoría. Yo tengo un bebé de 1 año y 3 meses, yo no tuve licencia prenatal. Nosotros prácticamente lo que nos hemos entregado en cuerpo y alma al sistema educativo dominicano. Entonces, ¿por qué maltratarnos de esa manera si nosotros simplemente lo que estamos cumpliendo con nuestro deber? Cuando yo le pregunté sobre los retos, que ese es uno de los temas del programa, ¿no? ¿De qué manera esta decisión que ha tomado el ministerio y en la situación en que casi la totalidad de los directores de distrito y regionales del sistema educativo dominicano se encuentran en una situación de suspenso, ¿no? ¿De qué manera eso puede afectar el inicio del año escolar planteado para el 2 de noviembre, según tengo, si mal no recuerdo, ¿no? 2 de noviembre o 2 de octubre. 2 de noviembre, ¿no? 2 de noviembre, sí. ¿De qué manera puede afectarlo? Especialmente por el hecho de que va a ser virtual, no va a ser presencial, como ha sido la tradición en el historial educativo de la República Dominicana. Así es. Bueno, mire, usted sabe que nosotros no podemos hacer conjetura, por ejemplo, pero sí quizá podemos hacer una predicción de acuerdo a lo que se está dando. Primero, si usted pone personas que no tienen conocimiento, porque no le voy a decir que no tengan preparación, por ejemplo, eso habría que medirlo, ni competencia, habría que medirlo con pruebas psicométricas, con pruebas de razonamiento, con su perfil profesional. Si usted lo pone en este momento tan traumático,
a dirigir las regionales y los distritos, es muy difícil que se salga bien de la situación. ¿Por qué? Porque entonces a esa persona hay que dedicarle un tiempo ahora en entrenarlo, en enseñarlo, en aprender lo que, por ejemplo, en nuestro caso nos ha costado 2 años y medio poder aprender. Y entonces, aparte de eso, el conflicto jurídico que va a provocar, porque no podemos negar que va a haber un conflicto jurídico, porque una cosa es que nosotros entreguemos, porque eso tampoco, esas instituciones no son de nosotros. Nosotros no nos vamos a arriesgar tampoco a que nos maltraten, porque no sé si ustedes supieron lo que pasó en San Pedro de Macorís, pero al director regional de San Pedro de Macorís, Bolívar Sosa, lo obligaron de manera intimidante a entregar su puesto con la fuerza pública. Óigame usted, sin orden departamental. Entonces, nosotros no nos vamos a arriesgar a que nos estén maltratando, a que nos estén acosando, a que nos estén diciendo cosas o que nos estén intimidando. Nosotros no nos merecemos eso, porque nosotros en ningún momento nos hemos negado a trabajar, ni tampoco hemos dicho que nosotros no vamos a entregar con la documentación correcta. Ahora bien, lo que pase de en adelante entonces será otra historia. Tampoco nos vamos a negar a trabajar en lo que es el montaje del año escolar 2022 o 2021, porque si hubiese sido así, porque le enviamos una comunicación al ministro, poniéndonos a disposición, porque es que nosotros somos soldados del Ministerio de Educación, nosotros no somos soldados del ministro de turno. Mire, en mi caso yo tengo 10 años en educación, es decir, que el ministro pasa y yo me quedo. Entonces sería un absurdo yo enterrar mi propio trabajo y mi propia carrera. Usted es abogada, según nos dijo. Ajá, ¿Por sí. qué ejerce el magisterio y no la abogacía? Por vocación. Si hubiese sido por dinero, yo estuviera ejerciendo el derecho, porque le aseguro que hubiese ido mejor. ¿De dónde viene esa vocación? De mis padres. ¿Son maestros sus padres? Sí, mi madre es maestra pensionada y mi padre es director activo del sistema educativo dominicano. Y déjenme decirle algo, yo decía que lo último que estudiaba era educación, porque yo vi a mi madre salir de educación enferma, mi madre se pensionó por enfermedad, y yo decía que si nosotros no teníamos la oportunidad de tener de manera democrática ese alcance de nosotros poder escalar y ir más allá de un aula, no valía la pena ejercer el magisterio, y eso es lo que se está lacerando en este momento. Nosotros no estamos peleando por una posición, yo quiero aclarar eso nuevamente, porque la posición no la dejan y el salario también. Tampoco estamos peleando por un salario, porque eso es lo de menos. Nosotros estamos peleando por la carrera docente y porque se respete la integridad profesional de cada uno de nosotros. Nosotros no nos inventamos el proceso competitivo, nosotros decidimos entrar. Nosotros no pusimos las pautas del proceso competitivo, nosotros decidimos asumir esas pautas porque creíamos que nuestro sistema, que nuestro país podía cambiar, y es muy triste que en este momento se esté dando esta situación innecesaria. ¿Cuál va a ser entonces el efecto que esta situación va a crear en el sistema? ¿Y de qué manera puede afectar el inicio en la fecha programada del año escolar? Bueno, le voy a ser honesta. Mira, en abril a nosotros nos solicitaron, el ministro de ese entonces, Peña Mirabal, una propuesta de cómo podíamos terminar el año 19-20 y cómo iniciar el 2021. La enviamos y en base a eso, ellos elaboraron un plan. En ese momento no se sabía dónde iba a estar la pandemia, porque esta pandemia, usted sabe que es impredecible, usted no sabe lo que va a pasar. Luego entonces entra el señor Furcal y dice que no, que ellos van a elaborar un plan, pero le digo ellos porque a nosotros no se nos ha consultado. Entonces, como nosotros no sabemos en qué consiste el plan, yo no le puedo decir a usted lo que va a pasar, porque me imagino que si usted tiene la legalidad, tiene el plan, tiene la gente que va a trabajar, es porque todo va a salir de manera exitosa. Ahora, eso es raro porque el señor Furcal dijo que no habían encontrado nada hecho y ningún plan para el inicio del año escolar. Bueno, a lo mejor entonces pienso yo que quizás las autoridades salientes no consolidaron lo que nosotros enviamos, pero nosotros sí enviamos. De hecho, yo tengo mi evidencia. De hecho, ya la publiqué, o sea, públicamente en mis redes sociales, porque yo soy muy activa en las redes sociales. Yo puse mi propuesta en ese momento que trataba sobre la radio, la televisión, las redes sociales, la misma virtualidad, porque yo soy tutora virtual certificada. Entonces,
nosotros sí aportamos nuestro granito de arena. Ahora bien, hay que ver qué las autoridades salientes hicieron con esa propuesta, aunque ellos dicen y aseguran que sí dejaron una propuesta. Pero no se lo puede asegurar Johanna, porque yo sí estoy segura que nosotros enviamos la de nuestras regionales. Ustedes de la Regional 16. Claro que sí, nosotros la enviamos. ¿Y las otras regionales? También enviaron, porque a nosotros nos solicitan todo en común. O sea, a mí no me solicitan cosas particulares, a lo mismo que me solicitan a mí, que sea para la política educativa, porque usted sabe que hay particularidades de las regiones, de los distritos, eso es otra cosa. Pero cuando se trata de política educativa nacional, todos debemos hablar el mismo idioma. ¿Tiene usted conocimiento de que algo similar haya pasado en otra oportunidad? No, yo conozco el sistema educativo de que tengo uso de razón, porque mi mamá empezó a impartir docencia cuando tenía 17 años, yo ni siquiera pensaba nacer, y yo crecí yendo a la escuela con mi mamá. Entonces, la carrera docente era como algo tan bonito, pero luego se fue como desintegrando de una manera, luego de lo que fue la aprobación de la ley, que no se aplicaba, que yo veía que los maestros tenían que hacer huelga para que le aumentaran, para poder hacer que sus derechos se cumplan. Entonces yo dije, no, eso es demasiado traumático. Cuando yo vi que mi mamá se pensionó por enfermedad, yo dije, espérese, yo para allá no voy. Pero, entonces usted nunca asistió a una huelga de profesores. Bueno, sí asistí a una huelga, porque hay huelgas que sí son justas. Por ejemplo, cuando anunciaron el distrito educativo de mi pueblo, que es Villa La Mata, lo anunciaron en el 2014, pero fue en el 2018 que se aperturó. Nosotros estábamos luchando en ese entonces, sí, porque se aperturara lo que era el distrito definitivamente. Pero luego que yo vi más o menos lo que se movía en los gremios, yo decidí que, aunque a mí me descontaban mi dinero, porque todo el que es maestro descuentan su dinero que va al gremio, yo no participaba, porque mira mi caso, le voy a poner mi caso particular, yo entré al sistema en el 2010 y yo no tenía evaluación de desempeño aplicada, cuando la ley decía que había que evaluar cada 3 años, y yo veía que el gremio no peleaba por eso, el gremio peleaba por los aumentos salariales de todo el mundo. Eso es muy interesante. Vamos a seguir hablando de eso cuando regresemos después de la pausa. A los amigos televidentes, manténganse en sintonía con Edición Nocturna, porque regresamos después de algunos consejos comerciales. Regresamos. Muy bien. Después de ello. Perfecto.